Estás escuchando Descubriendo el Laberinto, un podcast sobre educación canina por Mateo Serrano. Y hoy vamos a hablar de la adolescencia, esa etapa tan difícil en todas las especies, esa etapa tan incomprendida para uno mismo y para quien lo rodea, esa etapa que muchas veces queremos evitar tomando decisiones por ellos, como puede ser la castración o esterilización de forma temprana, porque creemos que esa etapa va a ser perjudicial para ellos y porque muchas veces tenemos miedo a que nuestro perro y nuestra perra madure. Pero es que madurar es parte de desarrollarse. Pero empecemos por el principio. Alrededor de los 6, 7 meses, 8 meses, aparece ese despertar sexual, ese inicio de cambios hormonales, que coincide también con ese desarrollo físico de habilidades sociales, en el que vais a ver que va a haber cosas que les puede empezar a costar a nuestros perros. Un exceso de juegos sin demasiadas paradas va a ser estresante. Un exceso de tiempo de paseo. Perros que pasean demasiado tiempo seguido, demasiada información del entorno que no son tan capaces de procesar, va a ser estresante. Y esto puede generar problemas en el futuro. También va a ser estresante para nuestro preadolescente no pasar tiempo suelto, esa no libertad, no tener referentes, una figura o varias figuras de referencia, no empezar a pertenecer a un grupo social. Por lo tanto, tenemos que entender que nuestro preadolescente y esta etapa relacionada con la edad cambiará mucho dependiendo de un poco de nuestro individuo, de la raza, porque habrá perros que tarden más en empezar a madurar, otros que empiecen muy pronto, pero lo detectaremos con esos pequeños cambios físicos, con ese inicio de desarrollo de habilidades sociales, esa forma diferente de empezar a relacionarse. ¿Qué necesita mi perro preadolescente? Más tiempo para todo, para procesar la información, más tiempo de descanso, más tiempo de paradas durante el paseo y durante cualquier tipo de juego. Vais a notar también que va a haber pequeños cambios a la hora de tener relaciones sociales, de encuentros sociales, como que mi perro empieza a acercarse más despacio, ya no tanto como un cachorro, empieza a hacer una pequeña curva. Bastante amplia al principio porque va a ser su forma de sentirse seguro en ese encuentro. Va a evitar conflictos y todavía no va a ser una etapa complicada para el ser humano, para nosotros, pero a partir de ese desarrollo hormonal que para nosotros es importante y que en exceptuados casos creemos que tiene que pasar cualquier macho o hembra de cualquier especie para conseguir madurar, y que esa castración temprana generará cambios que muchas veces, y para mí este es el problema, es que muchas veces creemos que esos cambios que no suceden son positivos. Los eternos cachorros, mi perro nunca madura, mi perro sigue jugando, esta frase, es que mi perro, desde que lo castré, sigue jugando con otros perros. Ya, pero es que es importante y necesario madurar, porque ya no solo para el propio individuo, que cada vez se va a sentir más inseguro en los encuentros, porque no va a ser capaz de desarrollar esas habilidades físicas, esas habilidades sociales que necesita desarrollar para tener encuentros efectivos con otros individuos desconocidos. Y esto forma parte de ese despertar sexual, de esa producción hormonal y de esos cambios que van asociados a la producción hormonal. Y tomamos esa decisión por ellos porque creemos que ser un eterno cachorro es positivo, pero esto genera desconfianza. Para el individuo que no es capaz de madurar, va a generar inseguridad. Es que no tiene las habilidades sociales y no puede desarrollarlas. Y para el que recibe ese perro que ya no es un cachorro y que se comporta como un cachorro, esto genera conflictos, porque ese perro se va a comportar como ya no le corresponde comportarse. Y entonces llega esta etapa a partir de los 12-13 meses, donde ahora sí, para nosotros es un conflicto, ya es la adolescencia.
que ya para nosotros es complicada, porque creo que todos en algún momento nos hemos sentido incomprendidos como adolescentes, porque tanto para machos como para hembras aparece adquirir ciertos roles en las interacciones, donde probablemente los machos sea un poco más dura esa etapa, un poco más hostil, porque igual que las hembras van a tener esa tendencia a buscar formar parte de un grupo, a intentar buscar esa prole que les permita desarrollarse como individuas, pero también van a adquirir esa parte de cuidadoras, de madres de otros cachorros. Los machos van a entrar en esa competencia, en esos encuentros un poco más hostiles, más duros. Y yo siempre digo, porque yo ahora mismo tengo un adolescente en casa y me parece difícil para él su existencia, porque lo veo en su día a día. Porque a esto añadimos además en su caso que es que encima es un perro muy grande. Y ser un adolescente muy grande tiene muchos contras. Probablemente la mayoría sean contras más que pros. Pero si yo le dejo de ver con esos ojos y lo dejo de tratar con el cariño que se merece, probablemente esté cayendo en no cuidar esta etapa que sé que va a ser importante para su futuro. Porque él ahora mismo necesita desarrollar un criterio propio para acercarse a los perros, para decidir con cuál sí y con cuál no. Y probablemente ahora haya encuentros que sean duros de ver, que sean duros para el humano, incluso para ellos. Pero es que son los que les van a permitir empezar a tener un criterio propio. También es importante y necesitan en esta etapa formar parte de un grupo social, un grupo estable, donde me sienta cómodo, no necesite estar constantemente creando nuevos lazos, sino asentar los lazos sociales que ya tengo. Pero también es que ahora necesita intervenir en muchas situaciones y esto nos preocupa, nos dificulta la existencia social de ser seres sociales con otros humanos, porque muchas veces intervenir va a ser lo que para nosotros podría ser un conflicto, que no lo es, porque intervenir no va a ser siempre la mejor decisión, pero necesitan empezar a intervenir para desarrollar ese criterio propio. Por eso necesitan jugar con perros de su misma edad, o perros más adultos que puedan ser buenos referentes, porque en esta etapa tener buenos referentes les va a permitir desarrollar esas habilidades sociales, desarrollar ese criterio propio, y poder madurar, que debe de ser el objetivo. Pero en esta etapa también les va a costar o van a ser menos capaces de tolerar a los cachorros, y según vayan creciendo más cerca de la madurez empezarán a tolerarlos mejor. Les va a costar a veces desconectar de una situación que les ha preocupado. Les va a costar a veces no preocuparse, y pasa muchas veces en esta etapa que aparecen miedos que hasta ahora no tenían, situaciones de inseguridad o de preocupación que hasta ahora no tenían, y también les va a costar no intervenir, y por eso es importante que les acompañemos en este proceso, para acompañarles muchas veces a hacerles ver que igual no necesita intervenir en todas las situaciones que se encuentre, porque para ellos no intervenir va a ser estresante, va a ser preocupante, es que necesitan intervenir. Por eso hemos tenido que haber trabajado hasta ahora mucho, ser nosotros una figura de referencia que les permita acompañarnos a nosotros y no tener que intervenir, porque esa falta de referentes, nosotros o otros referentes sociales caninos, va a generar estrés, porque los cachorros, los perros inseguros, miedosos o demasiado activos también van a generar estrés, y esto, dependiendo un poco del perro que tengas, de cómo intervenga en los conflictos, puede acarrear situaciones duras para el humano, como intentar frenar a un perro nervioso, inseguro o a un cachorro, porque muchas veces esos límites que querríamos que pusieran a los cachorros
o a los perros nerviosos cuando los suceden con nuestro propio perro ya no nos gustan tanto, porque dependiendo de quién se los ponga nos gustan más o menos. Y por eso a mí de verdad que quiero que no perdáis de vista que es una etapa normal, que necesitan pasar y que cuanto más les acompañemos y mejores referentes estables seamos, mejor la van a pasar, con niveles más bajos de estrés. Porque ser un adolescente es difícil. No se lo pongamos más difícil nosotros. Pero sí que es cierto que en esta etapa van a poder empezar a desarrollar más autocontrol. Cada vez van a tener más autocontrol. También dependerá de cuánto autocontrol hayamos ido promoviendo hasta el momento. Y por lo tanto, tomarán mejores decisiones que hasta ahora. Empiezan a tener la capacidad de ser más empáticos con el grupo o con otros perros, aunque no siempre lo puedan ser. Van a ser un poco más finos con el juego. Sí es cierto que hasta los 10, 11, 12, 13 meses el tipo de juego va a ser más brusco, no tan fino, y va a depender un poco del juego de cada individuo, de cada raza, o que predomine más en la mezcla de razas que podáis tener. Pero en esta etapa sí que empiezan a ser un poco más finos con la utilización de su cuerpo, porque van desarrollándose físicamente, porque son más precisos, porque tienen más propiocepción y han ido desarrollando esas capacidades físicas. Van a empezar a no buscar tantos conflictos, aunque les cueste no intervenir. Y van a también a desarrollar ese sentido de la moralidad, tanto con ellos mismos como con el resto. Van a empezar a desarrollar ese criterio para decidir qué está bien o qué no está tan bien dentro de un grupo social. Van a empezar a tomar decisiones. Y por eso es que esta etapa a nosotros nos complica como tutores el día a día. Porque nuestro perro empieza a desarrollar un criterio propio que a veces no nos gusta demasiado. Pero sí es cierto que se van acercando a la madurez, y esto también hace que empiezan a no estar tan cómodos en ciertos contextos sociales, que empiezan a decidir cuáles son sus interacciones y cuáles no. Por lo tanto, no van a buscar conflicto, sino decidir ese criterio propio. Y esto entra siempre y choca directamente con lo que a nosotros nos gustaría. Y es que nuestro perro sea un eterno cachorro que juegue con todos los perros que se encuentre. Pero es que esto no es natural. Es que lo que a nosotros nos gustaría no es el curso natural de las cosas. Y por eso a nosotros nos complica la existencia. Por eso muchas veces tomamos la decisión de una castración temprana, porque creemos que evitarle esta etapa va a ser favorable para ellos, pero probablemente nos estemos queriendo facilitar la vida a nosotros. Porque además tened en cuenta que igual que en los machos probablemente sea mucho más hostil, mucho más dura la adolescencia, porque los encuentros son más duros de ver entre dos machos que en las hembras. También tened en cuenta que en las hembras esa producción hormonal es cíclica. Con esto quiero decir, es que los machos empiezan a producir testosterona y la producción es constante. En cambio en las hembras hay un ciclo que hace que los cambios de comportamiento sean más evidentes cuando no hay esta producción hormonal, cuando decidimos muchas veces, espero que no siempre, pero muchas veces, por nuestro beneficio propio de no mancharnos en casa, o por evitarnos esas semanas donde tenemos que tener algo más de control de lo que sucede con nuestra hembra en celo, los cambios son más evidentes, porque deja de suceder este ciclo. Y este ciclo tiene que ver con la producción de progesterona, que solo sucede cuando hay el celo. La progesterona es una hormona que permite a nuestra hembra que de alguna manera su cerebro se mantenga un poco más calmado, que se dulcifique su carácter,
Con esto no quiero subjetivizar un poco el comportamiento de un perro, pero sí que en ese momento del celo busca más el contacto físico, necesita más pertenecer más a un contexto social, que igual muchas veces antes no, y le estamos coartando la posibilidad de desarrollarse. Y esto es importante. Yo lo estoy viendo en mi día a día con Aguacate, que es un perro muy grande, que es un perro poderoso, que es un perro que como buen adolescente sin castrar necesita intervenir, que además yo entiendo que es difícil no caer, ya no solo para el resto, sino para uno mismo, en cambiar la forma de mirar a nuestro perro por las decisiones que empieza a tomar a partir de ahora. Pero tened en cuenta que igual que la cachorrez, la adolescencia es una etapa y que necesita pasar por ella para empezar a tomar decisiones, para adquirir ese criterio propio y llegar a la madurez siendo el perro más estable que puede llegar a ser mi perro. Por eso es importante que yo, como tutor, como referente, ni le deje de ver como le he visto hasta ahora, ni le deje de acompañar por miedo a, ni le evite ciertas situaciones por miedo a, porque de verdad, acompañar a mi perro no solo es estar en los momentos buenos, sino también acompañarle en los momentos no tan buenos. Y la adolescencia, si os ponéis a ver en cualquiera de las especies, es muy complicada. Porque los leones conlleva la separación del grupo y en muchos vivir separados y empezar a ser leones solitarios hasta que encuentren un grupo nuevo, pero suceden en muchas otras especies. Entonces, con esto no quiero preocuparos más, no quiero que penséis, no quiero que decidáis evitaros esta etapa por todas las situaciones de conflicto o de estrés que pueden suponer la adolescencia. Quiero que la entendáis mejor. Podríamos pararnos y dedicar horas a hablar de esta etapa, pero simplemente quería que empezarais a ser conscientes de que hay ciertas cosas que os pasan, que tienen que pasar por la etapa en la que están, que no son propias de vuestro perro porque tengáis un perro con problemas, sino porque necesita vivir estas experiencias, pasar por ellas, promover y acompañarles para que se sientan bien en este proceso y que maduren, que repito, debe de ser vuestro objetivo. Porque un ser vivo maduro es un ser vivo que tiene más autocontrol, mejor gestión de las situaciones, mejor descanso, menores niveles de estrés, mejores relaciones sociales, mejores referentes para otros perros jóvenes, aparte de mejor desarrollo físico. Por lo tanto, como este es nuestro objetivo, acompañemos a nuestro perro en la adolescencia para llegar hasta él. Hablaremos en futuros episodios de situaciones más concretas sobre la adolescencia, pero espero, y solo espero, que con esto y con este episodio empecéis a entender mejor a vuestros perros si estáis, o puede que estéis en el futuro, en esta etapa tan difícil de la vida. Muchas gracias por escucharnos.